soy Isa Collado, profesor del Centro Específico de Educación a Distancia de la Comunidad Valenciana. En este vídeo voy a mostrar algunas de las corrientes musicales del siglo XX. Lo primero que hay que decir es que en el siglo XX se produce gran multiplicidad de corrientes artísticas y musicales. Hasta este momento, si echamos la vista hacia atrás, las tendencias artísticas iban sucediéndose, ¿de acuerdo? Más o menos, iban sucediéndose unas a otras. Pero en el siglo XX, de repente va a haber un boom de tendencias que se van a acelerar y van a coexistir entre ellas. Y a la misma vez, estas nuevas tendencias darán lugar a otras nuevas tendencias artísticas, musicales, etc. Lo primero que hay que decir es que el siglo XX se caracteriza por ser un periodo de gran inestabilidad política y económica, sobre todo producido por las dos grandes guerras mundiales, que van a producir, sobre todo en el terreno artístico, una gran rabia contra todo lo establecido, contra lo anterior, contra las normas, contra lo que se estaba produciendo. Además de esta rabia, de esta inestabilidad, también hay que destacar el hecho del gran desarrollo tecnológico y de los medios de comunicación, que posibilitará el surgimiento y la aplicación en el terreno artístico de nuevos procedimientos y de nuevas técnicas. Además, también es muy importante y va a dar lugar a mucho movimiento de corrientes artísticas y, sobre todo en nuestro campo, de corrientes musicales, el auge del ocio, también ligado sobre todo a la música de consumo. En el terreno musical, hay que hablar, en el musical y en el terreno artístico, que hay que decir que el siglo XX es un periodo de búsqueda de nuevas formas de expresión, de nuevos recursos. Esta búsqueda de nuevos elementos que rompan con todo lo anterior va a dar lugar a la ruptura de creencias, una ruptura de creencias, de valores que a su vez dará origen a una multitud de corrientes y de tendencias. En el campo artístico se va a producir lo que se conoce como informalismo, que es que la obra de arte no pretende, algunas obras de arte, no pretenden contar algo, no pretenden transmitir, sino que simplemente la obra de arte lo que pretende es existir, lo que pretende es estar ahí y después quedar abierta para que sea el espectador quien contribuya a cerrar, a darle sentido, a darle una interpretación. En el terreno musical, sobre todo, hay que decir que el sonido va a localizarse en el centro de la obra musical. Como centro de interés va a ser el sonido, ese mundo sonoro totalmente diferente a lo que conocíamos hasta ahora, sobre todo a lo que conocíamos dentro de la tradición tonal. Y a su vez también hay que destacar la importancia que en el siglo XX va a tener las artes comerciales como la moda, la publicidad, el cómic, la fotografía o el cine. Si continuamos y nos sumergimos dentro de lo que es el mundo musical, hay que destacar a dos corrientes musicales. La primera corriente es lo que es música popular urbana, es decir, la música de consumo, la música mucho más música ligera, que también se conoce. Y la segunda corriente es la música académica o música culta. Dentro de esta música académica o culta encontraremos lo que es música tonal, música de tradición tonal o música de vanguardia. ¿De acuerdo? Así pues, vayamos a hablar de la primera, de lo que se conoce como música popular urbana, música de consumo, música de la música moderna, es decir, el jazz, el pop, el rock, que empiezan a surgir en el siglo XX, tienen una raíz en el siglo XIX, una raíz anterior, aunque es cierto que en el siglo XX explotan debido a la proliferación, a la mejora de los medios de comunicación y de los medios de reproducción. No hace falta ya hablar de la radio, de la televisión, pero si vamos hacia atrás, el magnetofón, en la proliferación en el siglo XX de la radio,
hará que esta música de consumo adquiera mucha importancia y se traslade, se conozca por todo el mundo. Además, el cambio social en adolescentes y de los grupos sociales que buscarán tener una música como un símbolo distintivo hará también florecer y desarrollarse este tipo de música. Hay que decir que unas características de esta música, de música popular, música de consumo, que se producirá durante todo el siglo XX, es la proliferación de los grandes cantantes, de los grandes grupos, Elvis, los Beatles, el surgimiento del fenómeno fan y sobre todo la globalización de ritmos y estilos en todo el mundo, sobre todo a raíz de esta proliferación de los medios de comunicación. Ahora vamos a pasar a conocer cuáles son las características de lo que conocemos como música culta, música académica. Hay que decir que se dan dos grandes tendencias. Primero, lo que es música de raíz, de tradición tonal, o música de vanguardias. La música de tradición tonal lo que busca, la característica que tiene es el mantenimiento del sistema tonal que conocíamos hasta este momento, pero no es un sistema tonal al uso como se conoce en épocas anteriores, sino que es una distensión, un sistema tonal mucho más diluido, donde las relaciones entre tónicas dominantes cada vez son más vagas y donde las disonancias o las consonancias cada vez van perdiendo más el sentido. Este tipo de música surge contra una reacción contra la complejidad de las músicas de vanguardia, buscando un acercamiento hacia el público, sobre todo utilizando lo que hasta ese momento al público le sonaba como más propio o más conocido. Aunque hay que decir que aunque se utilice esta música de tradición tonal, estas normas tonales, se realiza bajo un lenguaje propio, un lenguaje en el que se van a incorporar nuevos acordes, música de otras culturas, modos, folclore, nuevos instrumentos, nuevos estilos, pero es verdad que todo ello utilizando como material sonoro el sonido y este sistema tonal. Hay que decir que dentro de esta música de tradición tonal existen varias corrientes. En el siglo XX encontramos las nuevas corrientes nacionalistas del siglo XX o el neoclasicismo. Encontramos autores como Stravinsky, Ravel, Prokofiev, Copland, Rodrigo, etcétera, etcétera. Como muestra, vamos a escuchar un breve fragmento del Pájaro de Fuego de Stravinsky para que escuchéis este nuevo lenguaje tonal, pero con la incorporación de disonancias, cromatismos, cambio de la melodía, etcétera, ritmos diferentes. ¿De acuerdo? Unos pocos segundos para que veamos este estilo de música. Ahora vamos a pasar a lo que se conoce como música de vanguardia. Las músicas de vanguardia, lo que buscan, los estilos de vanguardia, lo que buscan es un rechazo de la tonalidad, del ritmo, de la norma anterior, de la melodía, de la forma. Lo que buscan es utilizar un nuevo material, un nuevo mundo sonoro, nuevos instrumentos, nuevos sonidos y sobre todo incorporar este sonido como centro de la obra, ¿no? Por eso se utilizan sonidos nuevos, sonidos manipulados y se incluye como material sonoro tanto sonidos como hasta en ese momento lo que se consideraban como ruidos. Dentro de las corrientes de vanguardia existen muchas. Ahora vamos a pasar a conocer algunas de las características de lo que podrían considerarse algunas de
de las corrientes más conocidas.